Lección número 42, que se titula Los gentiles en la historia y la profecía. Para la cita base, por favor, le voy a invitar que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21, y le voy a dar lectura desde el 20 hasta el 24. Cuando llegue me avisa, por favor. Bien. Esto será parte de las señales antes del fin que el Señor les está comunicando, diciendo a sus discípulos. Y la palabra dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Le traigo dos noticias. ¿Le gustan las noticias? Depende, ¿no? Depende. Bien. Estas, no sé qué tanto le gusten. Una es mala y la otra es peor. Bien. Noticia mala. Restan 11 lecciones para terminar este material de las doctrinas fundamentales. Esa es la mala. Ya nada más nos quedan 11 contando esta. Allá por el mes de septiembre, si Dios lo permite, estaremos concluyendo. Y ahora viene la noticia peor. No es que yo les voy a dar la lección hoy, sino la noticia peor es que de aquí hasta el final, de aquí a que terminemos, son temas realmente pesados, en el sentido de que son poco prácticos. Los temas que restan, así como el de esta mañana, que usted más o menos puede ir relacionando, son poco prácticos. A diferencia cuando llegamos a hablar, por ejemplo, de la persona de Cristo, que nos sentimos de una manera muy diferente. Cuando hablábamos de la iglesia lo podíamos relacionar muy práctico. Estos que restan no es así, porque inevitablemente son mucha teoría. Hay muchas citas, hay mucha información, hay mucha historia, porque son profecía. Los 11 temas que quedan son profecía. Y se tiene que ver la profecía y se tiene que abarcar la profecía en su sentido más amplio. Y el sentido más amplio de la profecía combina dos aspectos. Número uno, lo histórico, es decir, lo que ya pasó. Y número dos, lo escatológico, es decir, lo que está por pasar, lo que está por venir. Para que más o menos usted vaya dándose una idea, estos temas que faltan, que vienen, hablaremos de la segunda venida, de la gran tribulación, del juicio final, etc. Entonces usted puede darse cuenta que son temas que necesitan mucho respaldo bíblico. Hoy nos toca estudiar el tiempo de los gentiles. Y alguien pudiese preguntarse, pero a mí me encanta saber y escuchar que Dios me ama, que Dios me perdona. ¿Por qué es importante estudiar profecía como una doctrina fundamental en la iglesia? Y es una pregunta válida. ¿Por qué es importante que la iglesia estudie la profecía como algo fundamental, como una de sus doctrinas? Y aquí le va la respuesta. Ya que toda la historia y toda la profecía bíblica nos hablan acerca de tres grandes temas, nos hablan acerca de Israel, nos hablan acerca de los gentiles y nos habla acerca de la historia, de la iglesia. Nos es necesario conocer el plan divino. Toda la Biblia no habla de otro tema que no sea de la nación de Israel, de los gentiles y de la iglesia de Cristo. Y es importante que nosotros conozcamos el plan divino. Dios nos permite de cierta manera visualizar el futuro. Cuando nosotros leemos las escrituras y encontramos profecía escatológica, lo que está haciendo el Señor es permitir que visualicemos un poco el futuro. ¿Cómo será? ¿Qué es lo que pasará? Yo sé que tú tienes planes quizá para mañana, para terminar el año o en 2-3 años, y dices, me visualizo así. Pero hablando bíblicamente, Dios nos
da una embarradita de lo que va a ocurrir en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nadie te engañe. Él quiere que conozcas el futuro, porque así tú no serás engañado, y eso es muy importante. Cuando nosotros estudiamos profecía bíblica, nos va a generar certidumbre, no incertidumbre, certidumbre de qué es lo que va a pasar. Tú ya sabes lo que va a pasar, y a la par te va a generar fe. Te va a generar fe que el mismo Dios que cumplió sus promesas en el pasado es el mismo Dios que cumplirá sus promesas en el futuro. Que así como Dios guardó a los suyos en el pasado, Dios guardará a los suyos en lo que está por venir. No importa lo que sea, por más grave que suene, porque nosotros escuchamos guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, enfermedades, muertes, violencia, y a uno de una cuestión natural, pues le empieza a preocupar qué es lo que nos va a tocar ver. Pero la fe se tiene que sobreponer a eso y decir: yo en Él estoy seguro. Yo voy a iniciar la clase de esta mañana haciendo la aclaración sobre qué línea de estudio vamos a seguir con respecto a los gentiles. Hay una línea de estudio muy marcada en esta clase con respecto a los gentiles. ¿Por qué? Porque hay una inclinación, la más común respecto a este tema de los gentiles, es hablar sobre su inclusión en la salvación. Cuando nosotros escuchamos gentiles podemos decir: bueno, Dios los agregó al plan de salvación. Y eso es cierto, lo vimos hace poco con el pastor en Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio, que es ahí donde Pedro entiende que Dios había abierto la puerta a los gentiles. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo número 11 dedica toda una sección a hablar acerca de la salvación de los judíos y le da un concepto muy importante. Dice que fuimos injertados. Y realmente desde sus inicios la Biblia nos comunica esta gracia de la salvación a los gentiles. Job no era judío y conocía a Dios. El profeta Jonás fue enviado a predicarle a un pueblo gentil. Pero no nos vamos a ir por esa línea, porque si comparamos el tiempo de los gentiles con la salvación de los gentiles es mucho más fácil poderlo ver. Nos tendremos que ir por el otro lado. Hablaremos del periodo, escuche bien, de dominio económico, dominio político, dominio social y dominio militar que ejercen los gentiles sobre Israel. Eso es lo que nos corresponde ver. Ese es el tiempo de los gentiles, cómo han dominado económicamente, políticamente, socialmente y militarmente al pueblo de Israel. Usted puede ver hoy en día las noticias desde hace 2 o 3 días en cómo atacan a Israel, en cómo les avientan misiles, en cómo tienen armas nucleares para destruir a Israel, y todo eso se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo, y ese es el tiempo de los gentiles. Es un dominio que siguen ejerciendo actualmente las naciones, pero ahora se ha extendido por todo el mundo. Y todavía la Biblia nos dice que se van a extender, que va a seguir ejerciendo los gentiles por un poco más de tiempo el dominio en el mundo y sobre Israel. Pero todo esto usted tiene que tenerlo claro que es permitido por Dios. El tiempo de los gentiles es permitido por Dios. Todo lo que le ha acontecido a Israel desde hace miles de años, lo que pasa en este tiempo, lo que vendrá en el futuro, es permitido por Dios. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir quién es un gentil. Es la única definición que vamos a ver en esta mañana para que podamos ir entendiendo un poco más. Dice que gentil es una persona que no profesa la fe judía ni pertenece al linaje de Israel. Entonces, todos aquellos que no son judíos de religión y todos aquellos que no son de nacionalidad israelí, somos gentiles. Todos aquellos que ejercen un dominio, tienen un control, tienen autoridad, tienen poder en el mundo y no son israelitas, entonces a ellos podemos incluir en este tema y en esta parte del dominio gentil. Bien, usted sabe que Dios tiene un plan, y ese plan ha estado revelado desde siempre en la Biblia. No fue paulatino,
no se fueron integrando ni añadiendo cosas. Desde el principio Dios reveló todo su plan, pero en la Biblia no se nos dicen todos los detalles al 100% del plan de Dios, porque hay misterios que no se nos han comunicado. ¿Como cuál? ¿Como cuál podría ser un ejemplo de esos misterios que no se nos han comunicado? El día y la hora. Sabemos lo que va a acontecer de cierta manera, pero no sabemos el día y la hora. Pero en este plan que viene en la Biblia, sí que se nos ha sido dado lo más importante. No viene todo, pero sí viene lo más importante. Y lo más importante viene cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 14, todo esto va a pasar, todo esto que les he platicado y para lo que les he preparado, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Eso es lo más importante con lo que tú te tienes que quedar. De lo que va a venir en el mundo, de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir, tú tienes que hablarte en fe todos los días. Así como el rey David decía, oh alma mía, alaba al Señor. Tú tienes que decir, oh alma mía, recuerda que Él prometió que donde Él está, yo también estaré. Y por medio de este plan, Dios hace muchas cosas. Primero que nada, nos revela su soberanía. Dios a nadie le dice qué es lo que tiene que hacer, ni qué es lo que sigue. Dios es soberano y Él elige, y Él eligió qué era lo que tenía que acontecer. Por medio de este plan Dios nos revela su omnipotencia, porque no hay nadie más poderoso que Él, aunque los gentiles piensen que así es. Aunque las naciones piensen que ellos controlan. Este plan ha sido trazado desde la eternidad y sigue avanzando en tiempo y forma. No se ha atorado, no necesita actualización. No es algo que se haya desviado en algún momento. La agenda de Dios se está cumpliendo al pie de la letra porque no depende de las circunstancias. Es que ahora está haciendo frío y no esperaba que hiciera frío, entonces tenemos que modificar el plan. No, no es así, no depende de las circunstancias, se cumple al pie de la letra. Nada se sale del sitio de la agenda de Dios, porque Dios todo lo tiene controlado. Cualquier decisión, cualquier ley aprobada, cualquier nueva alianza, todo lo que escuchemos en el mundo, Dios lo tiene controlado. Y este plan de Dios tiene dos actores involucrados directamente. Este plan que Dios ha revelado en la Biblia tiene dos actores involucrados directamente: Israel y los gentiles. Para ello lo voy a invitar, por favor, que vaya a la epístola a los Romanos, capítulo 11. Versículo 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto que nos está diciendo el apóstol Pablo combina la profecía histórica con la profecía escatológica, porque nos está hablando de algo que ya ocurrió, que es el endurecimiento de Israel, y nos está hablando de algo que está por venir, que le restaurará. Israel no está fuera del plan. Por más que tú sepas que le rechazaron, que no le aceptan, por más que tú veas que Israel está siendo tan atacada, tan burlada, de manera que uno podría decir, y ese es el pueblo que Dios escogió, y esa es la nación que Dios eligió entre todas, por un momento Israel está en una especie de pausa en el plan de Dios, porque no es su tiempo. Ahora no es el tiempo de Israel, es el tiempo de los gentiles, pero no va a ser así para siempre. Dios va a redimir
a Israel. Dios va a salvar a Israel de la mano de cualquier gentil. Pregunta, ¿por qué entró en este estado de exclusión momentánea Israel? ¿Por qué está en pausa? ¿Por qué le apartó Dios por un momento? Nos lo está diciendo el apóstol Pablo, por su endurecimiento de corazón. Porque no obedecieron los mandamientos del Señor. Tú lees todo el Antiguo Testamento y una y otra vez Dios le dice a su propio pueblo: ustedes son de dura cerviz, no han querido obedecer, no han querido recibir mis mandamientos. Y entonces podemos decir: mira toda la consecuencia que esto trajo. ¿Desde cuánto tiempo Dios venía hablándoles y enviaba a los profetas para que Israel recapacitara y no entrara en un estado de exclusión momentánea? Pero ellos no lo aceptaron. Y luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que entra en este estado de pausa porque no creyeron en Jesucristo. No creyeron en Él, y entonces esto le fue contado como tropiezo a la nación de Israel. Esto le fue contado como tropiezo, y por estas dos razones Israel no es su tiempo ahora. Vamos por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Me avisa, por favor? Dice así la palabra del Señor: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué fue? Tropiezo, tropezadero, y para los gentiles es una locura. ¿Por qué Israel está en este estado en el cual no es su tiempo? Porque no creyeron en el Señor Jesucristo, y eso a ellos les significó un gran tropiezo. Su peor error: no aceptar al Mesías, no creer que el Mesías prometido ya ha venido. Y es ahora que nosotros podemos entender como con mucho más sentido el llanto y el lamento del maestro por Jerusalén. Tienes que entenderlo, porque al rechazarlo a él, él dijo entonces: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? No me verás de nuevo. ¿Por qué? Porque le dijo: entrarás a un tiempo de los gentiles y serás destruida, y serás tomada, y serás quemada, hasta que reconozcas: bendito sea el que viene en el nombre de Jehová. Por eso es que Israel reconocerá, y por eso vendrá su restauración. Pero ahora no es. Entonces, esta desobediencia a los mandatos del Señor, este rechazo al Señor Jesucristo, dio como resultado el tiempo de los gentiles, en relación a que Jerusalén ha estado sometida bajo dominio gentil en distintos lapsos de tiempo, y que el mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo. Pero fíjate, tú a veces y yo cometemos algún pecado que pensamos que no tiene retribución, que pensamos que no tiene ninguna consecuencia. No la verás momentáneamente, pero de que la tiene, la tiene, y de que llega, llega. Y los israelitas pensaban que su rechazo y su desobediencia iba a ser lo mismo de siempre, Dios les iba a perdonar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Sufrimiento, dolor, muerte y sangre. Si bien desde sus inicios el pueblo de Dios fue dominado bastante tiempo por los gentiles, desde los inicios bíblicamente el pueblo de Dios fue dominado. ¿Recuerdas cuántos años estuvo bajo el dominio de Egipto? 430 años bajo el dominio de Egipto. Aún no era una nación independiente y ya estaba siendo hollada, sometida, y decía el Señor: yo he escuchado su gemir
cómo quieren ya terminar de este sufrimiento. Y pasados cientos de años, ya como una nación, Israel fue nuevamente sometida ahora por Asiria, que se lleva a las 10 tribus del norte hasta que desaparece a la mayoría de los israelitas, y a los que quedaron los mezclaron con paganismo. Esto ocurrió en el 721 a.C. Entonces, desde tiempos bíblicos, Israel era dominada por los gentiles, pero hay un tiempo que marca la Biblia en el cual sería el inicio de esta profecía del tiempo de los gentiles. A pesar de que Egipto la había sometido y dominado, a pesar de que Asiria se había llevado 10 tribus del norte, ese no era el cumplimiento de la profecía. Y alguien podría decir, ¿cómo tras casi 500 años de ser sometidos, tras desaparecer a la mitad de la nación, no era el tiempo de los gentiles? No, vendría algo todavía peor, en el cual sería el tiempo de los gentiles, específicamente en el 587 a.C., cuando ocurre la caída definitiva de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Ese es el inicio del tiempo de los gentiles. Ese es el inicio donde comenzaría a producirse aún más este sufrimiento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Versículo 8. Si tú lees allí arribita, dice cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y fíjate, aquí inicia el tiempo de los gentiles. Y quemó el templo y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribaron los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen la viña y las tierras. Imagínate toda esta escena. Quemaron todo, destruyeron todo, tomaron todo, se llevaron lo mejor, dejaron lo peor. Ese es el inicio del tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque solo fue el comienzo. Leemos esto y nos debe de generar dolor al imaginarnos qué pasaría si este lugar es quemado, tomado, burlado, pintarrajeado, roto, y lo que nosotros usamos para glorificar el nombre de Dios es ocupado ahora para blasfemar su nombre. Eso es lo que hicieron ellos. Pero solo fue el comienzo, porque a partir de ahí hasta ahora y hasta el tiempo en que Dios marque, no ha parado. No pararía. Un imperio tras otro ejercería un dominio total sobre Israel. Y en total de lo que marca la profecía bíblica serían 4 imperios. Y entonces todo esto Dios lo dio a conocer, sí, porque es parte del plan. Y lo dio a conocer este periodo, el tiempo de los gentiles, de 2 maneras distintas y por 2 personajes distintos, para no solamente reafirmar lo que iba a pasar, sino para agregarle un empeoramiento uno del otro. Primer manera que Dios usó para hablar acerca del tiempo de los gentiles, por medio de un sueño. Primer personaje que Dios ocupó para hablar del tiempo de los gentiles, Nabucodonosor. No vayas allí, capítulo 2. Segunda manera que Dios ocupó para hablar del tiempo de los gentiles, una visión. Segundo personaje que él ocupó para hablar del tiempo de los gentiles, profeta Daniel en el capítulo 7. Nabucodonosor, Daniel, sueño, visión, ambos Dios les estaba revelando algo que iba a decir que el tiempo de los gentiles sería asombroso.
Ambas tratan de lo mismo: el tiempo de los gentiles para Israel y una figura profética acerca de lo que acontecería en el mundo. Pero va a haber un detalle que nos va a indicar una característica diferente entre lo que soñó Nabucodonosor a lo que vio Daniel. Y tú conoces el sueño. Comencemos con el primero. Tú conoces el sueño, el contexto del sueño de Nabucodonosor. Conoces el sueño mismo. Estaba durmiendo y de repente vio una estatua, ¿sí? No lo vamos a poder ver a gran detalle. Y se veía cuatro, como la que puedes ver, se veía cuatro materiales distintos. Y no lo entendía. Y estaba perturbado y angustiado. Y mandó preguntar a los sabios, magos, adivinos y a todo el que tenía poder de adivinación. Y le dije: aquí estamos, dinos el sueño. No, ¿me vas a decir el sueño? Y también me vas a decir no, espérate, es imposible. Si yo te digo el sueño, tú me vas a chorear y me vas a decir cualquier cosa. Y como nadie pudo, mandó matarlos a casi todos. Cuando Daniel se entera: oye, ¿por qué los están matando? Ah, porque esto y esto y esto. Diles a todos los magos que yo les voy a hacer el paro. Y entonces Dios a Daniel le revela el sueño. Y vemos que Daniel, a la hora de exponer no solo el sueño, sino la explicación del sueño, en todo momento glorifica a Dios. La interpretación no está en mí. Sería bueno que repasaras en casa capítulo número 2. Es largo, pero sería bueno porque todos los detalles nos los vamos a ahorrar ahora por falta de tiempo. Entonces esta es la imagen que soñó Nabucodonosor. Quizá no se aprecia mucho. El primero que soñó es de oro, la cabezota, y habla acerca del imperio neobabilónico. ¿Por qué neo? Porque el imperio babilónico es el más antiguo de todos. Mesopotamia, los arcadios. Si alguna vez tú has visto la película del Rey Escorpión, verás que allí salen los arcadios. Esa es la primera civilización. Si alguna vez has pasado por el túnel de la ciencia del Metro La Raza, allí te van a contar toda la historia de la humanidad, y allí aparecen los arcadios como la primera civilización registrada. Entonces ellos en Mesopotamia se encontraban. Esos son los babilónicos, pero este tiempo son los neobabilónicos. Un resurgimiento, el más grande de todos los imperios que ha existido en esta tierra. Por eso es que tiene cabeza de oro, y no hay un material más precioso ni más valioso que el oro, y no hay nada más arriba de la cabeza. 87 años dominaron el mundo, muy poco, pero lo dominaron de una forma impresionante, del 626 al 539. Y en este periodo de 87 años de dominio de lo que se conocía en ese entonces en el mundo, 70 años fueron sobre Jerusalén. 70 el tiempo de los gentiles, donde quemaron todo, humillaron a todos, se quedaron con lo mejor. Y luego Daniel le dijo: y después de que viste una cabezota de oro, viste unos pectorales y unos brazotes de plata. Y aquí es bien importante. ¿Por qué hablamos de que la cabeza es solamente un miembro, una parte, y del siguiente son dos? Los brazos, el pecho, el abdomen. Y si tú vas a la historia, todo esto está respaldado porque formaron una alianza. Los medos y los persas no es uno mismo. Se juntaron, formaron una alianza, y estos dos dominaron al mundo 209 años. 209 años los medos y los persas, del 539 al 330 antes de Cristo. Y usted podría decir: oye, pero no en el tiempo de los persas se les permitió volver a los judíos. Sí, pero seguían dominando sobre ellos. Darío dijo: regresen, reconstruyan, pero no son libres. No son libres. Tiempo de los gentiles.
Entonces los medos y los persas, que hoy es Irán, y puedes entender por qué sigue atacando a Israel, por qué le quiere ver destruido, termina su tiempo 209 años después de que iniciaron, hasta un momento en la historia universal épico, hasta la batalla de Gaugamela, donde un hombre llamado Alejandro Magno derrota a Darío. ¿Conoces a Darío? Lo podemos decir ahora que conocemos, pero no, Alejandro Magno era macedonio, sí, él no era griego, pero los griegos habían tomado a Macedonia, y entonces todo el que nacía en Macedonia era griego. Con 33 años, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, conquistó el mundo, y esa es la tercera parte de bronce que ve Nabucodonosor en su sueño. También vemos esa parte que está allí, las caderas. Y este imperio cayó en dos partes. Los griegos cayeron en dos partes, históricamente. La mayor parte del imperio griego cayó en el 146 a.C. por ese terrible general llamado Pompeyo. Pero quedó una parte del imperio griego, un estado, una región llamado Seleucia. ¿Se acuerda usted, pastor, que hace poco habló de Seleucia? Donde descendieron Saulo y Bernabé. Y estamos hablando que ya era tiempo después de Cristo, pero esta región se sostuvo, peleó, a pesar de ser del imperio griego. Esta región cae en el 63 antes de Cristo al ser tomada ya por el siguiente imperio, pero siguió llamándose Seleucia. Por eso es que en Hechos capítulo 13 versículo 4 lo podemos ver que allí está presente. Y entonces llegamos al año 63 antes de Cristo y sucede algo en el mundo. Del 63 al 27 todavía no es el imperio que sigue de las piernas. Hay un periodo de transición hasta que el imperio romano surge, hasta que el imperio romano se levanta. Una sola parte del cuerpo, las piernas, los pies, los dedos, pero a diferencia de los otros tres, de dos materiales. La cabeza era de oro, los pectorales y los brazos eran de plata, la cadera era de bronce. Hasta ahí todo solamente un material. Ahora vienen una parte del cuerpo, pero de dos materiales, de barro y de hierro. ¿Y esto por qué? Porque estaba profetizando Dios que en el tiempo de los gentiles, donde dominaba Roma, el imperio sería dividido. Sería dividido en barro y en hierro. Y él dijo, por una parte sería fuerte y por otra parte será débil. Y esto ocurrió en el año 395 después de Cristo. Mira cuánto tiempo dominaron los romanos. Después de Cristo, porque se formaron dos Romas. Dos Romas. Yo aquí estoy como pez en el agua, no sé usted, porque yo... Dos Romas. Roma de Occidente quedó disuelta en el 476 después de Cristo por problemas políticos y financieros. No hubo un imperio que dominara y conquistara a Roma de Occidente. Fueron ellos mismos quienes se autodestruyeron. Y lo entenderemos cuando veamos la visión de Daniel. Entonces 476 después de Cristo. Y siguió otra Roma, Roma de Oriente, o lo que usted alguna vez habrá estudiado, el imperio bizantino. Estos cayeron hasta el 1453 después de Cristo a manos de los turcos, otro país que hoy en día odia con odio jarocho a Israel. Y fue en los primeros años del imperio romano que Jerusalén fue destruida, quemada, en el año 70 después de Cristo. Y en este sueño Dios nos está diciendo, Dios le estaba diciendo a Daniel, Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor, Dios nos estaba diciendo a todos que el tiempo de los gentiles tiene una característica: dominarán el mundo y estarán llenos de gloria.
el tiempo de los gentiles, cualquier personaje, llámese como se llame, cualquier país, cualquier nación, cualquier alianza, dominará el mundo y estará lleno de gloria. Quiero que vayamos ahí, sí, por favor, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Después de que en tu casa leas los primeros 30 versículos, ahora vamos a posicionar Daniel 2:31. Daniel 2:31. Fíjate cómo está adelantando Dios que el tiempo de los gentiles, cualquiera, dominará el mundo y estará lleno de gloria. Dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria, ¿cómo era? Muy sublime. Nos está diciendo el tiempo de los gentiles, ellos van a lograr todo lo que se propongan. Van a conquistar, donde pongan el ojo, pondrán allí la flecha, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto, ¿cómo dice que era? Terrible. El dominio, el tiempo de los gentiles era terrible, majestuoso, imponente, autoritario, glorioso. Saltemos al 39. Y después de ti, le está diciendo, mira, el tiempo de los gentiles va a ser uno tras otro. Después de ti se levantará otro reino, tranquilo, será inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. Pero aquí está lo importante, que el tiempo de los gentiles, dice, dominará sobre toda la tierra. Yo quiero que tú veas que todos los metales van en decadencia. Ya no va a haber nunca más un imperio tan fuerte y tan potente como Babilonia. Pero si está hablando del tercer imperio, que eran los griegos, y le está diciendo dominarán la tierra. ¿Te imaginas si el tercer imperio de bronce dominó toda la tierra? ¿Te imaginas lo que fue el primer imperio? ¿Te imaginas la gloria del primer imperio? ¿Te imaginas el poder del primer imperio? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. El tiempo de los gentiles estará caracterizado para que tú no te descuadres, para que tú no ores en contra de lo que Dios ya ha dicho. Todo imperio gentil, todo gobierno gentil será caracterizado por lo glorioso, humanamente, por lo sublime, por lo aterrador, por lo magnífico, por lo impresionante. Puedes ver tecnología de punta, armamento de destrucción masiva, que con un misil son capaz de destruir toda una ciudad, porque esto es por la gloria y la majestad que está adelantando Dios de todo tiempo de los gentiles. Y ahora yo quiero que te sitúes un poco. El Señor Jesucristo en el desierto, acaba de ser bautizado, va por el Espíritu al desierto, el diablo se le aparece, le hace 3 tentaciones. La tercera tentación, quiero que recuerdes la tercera tentación, lo subió al pináculo y le mostró todos los reinos del mundo. Y ¿qué dice después? La gloria de ellos. Mira lo que está haciendo Satanás. Le está diciendo, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y te aseguro que le estaba mostrando el futuro. Le estaba mostrando naciones que hoy día tú y yo conocemos, desarrollos tecnológicos que hoy día tú vemos. Todo esto será, los reinos y la gloria de todos los reinos será tuyo, si tan solo me adoras. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo de los gentiles está caracterizado por esto? Porque han inclinado su vida a Satanás. Y Satanás les ha dado poder y gloria. Poder y gloria. Eso es lo majestuoso en sentido humano, porque tienen acceso a todo. ¿A cuántos no han saqueado? ¿A cuántos no han robado? Simplemente si el gobierno quiere construir aquí una plaza comercial, no pide permiso a nadie, viene y desaloja y despoja y te da una miseria. ¿Y quién podría hacer algo? El tiempo de los gentiles va a estar caracterizado que ellos tendrán un poder casi absoluto, casi totalitario. Pero después dice que vio una piedra no cortada por mano de hombre. O sea que no habrá un ejército humano que derrotará en el tiempo de los gentiles. Esa piedra no cortada por mano es Jesucristo, porque Cristo no depende de ningún hombre. Y dice que derriba y desmenuza a todos los imperios gentiles y que no queda rastro de alguno.
Ya nos ha hablado entonces Dios por medio del sueño de Nabucodonosor, profecía histórica, porque estos 4 imperios ya pasaron, pero no se ha cumplido del todo, porque falta que la piedra no cortada por mano de hombre venga y derribe cualquiera. No importa cómo se llame el imperio, no importa qué tiempo estemos viviendo, por más glorioso que sea, Cristo lo convertirá en polvo. Ahora pasemos a la primera de... ¿Cuántas visiones tuvo Daniel? 3, bien, no tenga miedo. A la primera de 3 visiones que tuvo Daniel, Dios le revela a Daniel. Pasaron años, años entre el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel. Pasaron años, porque en el sueño de Nabucodonosor estaba el imperio babilónico, y en la visión de Daniel gobernaba el imperio persa. Pasaron entonces años. Las 4 bestias, que también usted las ha visto en algún momento. En algún momento, si usted ha leído esto, ha leído Apocalipsis, así se las tiene que imaginar. Es lo más parecido que puede haber. Esto estará en Daniel capítulo 7. Y nos está reafirmando lo que ya había hablado. Y no porque Dios se haya olvidado de algún detalle, o no porque no haya quedado claro. Ahorita veremos por qué. Nos está hablando de un león primeramente, que ese es el imperio babilónico. El rey de los animales, el rey de la selva, el más potente, el más fuerte de todos, nos estaba diciendo, no va a haber otro imperio como Babilonia, es el mayor de todos. Después dice Daniel, me fijé y vi un oso, y hablaba del imperio medo-persa, y no sé si alcanzas a ver, dice que trae 3 costillas en su hocico. El oso trae 3 costillas en su hocico. Y nuevamente vamos a los libros de historia y tenemos un Dios bien sabio. Porque para poderse posicionar el imperio medo-persa en el tiempo de los gentiles como el mayor imperio, tuvo que vencer a 3 imperios antes. Los persas tuvieron que vencer a los egipcios, tuvieron que vencer a los asirios y tuvieron que vencer a los babilónicos. Por eso es que ese oso trae 3 costillas. Y todo esto Dios lo dijo antes de que aconteciera. Para que no dijeran, no, es que ya la Biblia fue escrita cuando ya te había pasado. No, están los escritos antiguos. Y después viene el leopardo, que nos va a simbolizar el imperio griego, con alas y toda la cosa. ¿Qué característica tiene el leopardo o el guepardo? El más veloz de todos los animales. ¿Por qué sucedió esto? Porque los griegos conquistaron el mundo en tiempo récord. Nadie lo hizo más rápido que ellos. Fue el imperio que más velozmente logró conquistar y ejercer dominio, no solo sobre Israel, sobre todo el mundo. Y luego Daniel había algo que no podía explicar con sus propias palabras. 4ª bestia. Dice, no se parecía a nada de lo que yo he visto en mi vida. No puedo relacionarlo con algún animal, no puedo yo llevarlos a algo que conozcan. Solamente dice Daniel, es espantosa. Y en un sentido de verdad literal. Como cuando te despiertas y estás todo greñudo y te ves al espejo. En ese sentido, bueno, no tan espantosa, ¿verdad? El imperio romano. Y aquí en esta visión que te invito, que igual en casa leas el capítulo 7, porque no te puedo dar todos los detalles. En parte ya se cumplió, pero en parte falta ya no tanto tiempo para que se termine de cumplir. Profecía histórica, profecía escatológica del tiempo de los gentiles. Dice que a esta bestia le salieron 10 cuernos, que tú ves ahí. Le salieron 10 cuernos. Y dice, y me fijé bien. Y aparte de esos 10, creció uno pequeño. Y derribó 3 de los 10 que ya estaban. Y dice, este cuerno pequeño tenía ojos y tenía boca. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que la parte que falta por cumplir es el surgimiento de este cuerno pequeño. Porque es el anticristo. Porque es la antítesis de Cristo. Porque será un hombre como tú y como yo, que será manipulado por el diablo. Este cuerno pequeño
prometerá paz, prometerá seguridad y lo cumplirá los primeros 3 años y medio. Así que si quieres un motivo aún más para no confiar y no creer en ningún político, fíjate en esto, porque por un momento dirá paz y seguridad a las naciones. Y entonces, después de 3 años y medio, algo cambiará, algo sucederá, porque Él se encargará de casi destruir a Israel por completo. Se sentará en el templo de Jerusalén, a lo que el profeta Daniel llamará la abominación desoladora, y blasfemará el nombre. También lee a la par Apocalipsis capítulo 13, para que tú veas quién le da y quién le permite hablar todas esas maldiciones. Y nosotros podemos decir, esos 10 cuernos, pues obviamente los relacionamos con 10 imperios en el mundo, 10 nuevas naciones, 10 alianzas quizá. Y quedarán 3 porque el anticristo derribará y vencerá a 3 entre ellos para engañar, para decir, es este. Y no sé, nosotros hoy escuchamos naciones como Rusia, China, Irán, Francia, Alemania, Turquía, y no podemos descartar a ninguna. No podemos pensar que alguna de esas son amigas, que son amistosas. Estos imperios, a diferencia de lo que agregó, de lo que dijo inicialmente Dios por medio de Nabucodonosor, es que aparte de ser gloriosas y que iban a dominar el mundo entero, iban a estar caracterizadas por violentos. Tú ahora te preguntas, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué el narcotráfico está en todos los países? ¿Por qué hay muertes todos los días? ¿Por qué caracteriza el tiempo de los gentiles la sangre, la muerte, el terror? Daniel capítulo 7, solamente veremos 2 versículos. Daniel capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice así: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, habla de los griegos, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. ¿Y qué dice que le fue dado? Dominio. Recuerda, al tiempo de los gentiles se les da dominio. Y el 7, después de esto miraba yo a las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera, como fuerte, poderosa, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y mira lo que va a hacer, mira lo que hace: devora, desmenuza, y sobre lo que sobra, holla con sus pies, lo aplasta. Dice esto, el tiempo que está por venir, mi hermano, será muy diferente. Será muy diferente a todo lo que nosotros hemos visto. Surgirá una nueva Roma. Surgirá un nuevo imperio, que no va a ser nada comparado en terror, en violencia, con lo que estos están. Ahora tú piensa un poco, la Unión Europea podría ser la Unión Europea. Actualmente tiene 27 países, pero si tú te das cuenta y ves las noticias, poco a poco se van saliendo. No sé si recuerdas, hace 2 años el Brexit, salió la Gran Bretaña, una nación de las fundadoras de la Unión Europea. ¿Por qué se tiene que salir? Y así muchos se irán saliendo y serán derrotados hasta que queden 7. Y de esas 7 surgirá el anticristo, que no esperes que tenga aspecto de ángel. Será un ser humano como tú y yo. Pero, así como en el sueño de Nabucodonosor, la piedra no cortada por mano de hombre derribó y desmenuzó a la estatua, aquí Daniel, en esta visión, vio que el anciano de días derrota a aquella bestia. Vio que el anciano de días le quita su poder, porque no hay ejército y no hay arma que pueda con el poder de nuestro Dios. Y ese anticristo, mi hermano, marcará el último tiempo del gobierno de los gentiles. El inicio fue cuando Babilonia toma Jerusalén, y el final será cuando el anticristo muera. ¿En cuánto tiempo gobernaron los gentiles? Miles y miles de años. El tiempo de los gentiles, mi hermano, tiene una fecha establecida para su fin. No es un reino eterno.
Porque después de esto dice que el anciano de días vendrá en la nube y con sus santos reinaremos en la tierra por 1000 años. Amén. Pero para eso yo te voy a invitar a que vengas cuando veamos el milenio. Amén. Ahora ya nada más te voy a dar 3 conclusiones. 3 conclusiones de todo esto. Quizá no es un tema que uno podría esperar de recibir, pero es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. Conclusión número 1 que sacó este tema: cuando las naciones se quieren rebelar contra Dios, cuando las naciones quieren imponer su ideología, se vuelven como bestias, como Nabucodonosor, se vuelven sin raciocinio. ¿Cómo quedó Nabucodonosor convertido a una bestia? Porque por su balcón salió y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Cuando cualquier hombre piensa que la gloria es suya y se rebela contra Dios y dice: ahora esto va a ser así, Dios lo convierte en una bestia. Dios lo reduce. El Señor humilla reyes y quita reyes. Por eso vivimos usted y yo en tiempos violentos, porque la diplomacia no funciona en hombres sin razón. Por eso es que estamos así. Conclusión número 2: todos llegamos a ser solo lo que Dios nos permite ser. Los gentiles llegan a ser lo que son porque Dios les permite ser. Oye, ¿Dios les permite ser violentos? Sí. ¿Dios les permite tener poder? Sí. ¿Dios les permite tener gloria? Sí. Dios te permite llegar hasta donde Él ha concedido, para lo bueno y para lo malo. Así que todo lo que tú llegues a conseguir en tu vida, todo lo que estás haciendo ahora, todo lo que harás en el futuro, es porque Dios te lo ha permitido hacer. Tú no te le sales del guacal a Dios. Tú no dices: ahora está descuidado, ahora voy a aprovechar para conseguir. No. Todo lo que tienes ahora es porque Dios lo ha permitido. Y número 3: en el tiempo de los gentiles, Dios prueba a la iglesia. Israel fue probado mucho tiempo. Israel antiguo fue probado mucho tiempo en el tiempo de los gentiles. Y ellos recapacitaban y siempre había un remanente. Cuando los conquistaron los babilonios, dice que hubo un remanente que huyó a Egipto. Tiempo de los gentiles, Dios prueba a la iglesia. Por eso es que ha habido siempre, hay ahora y habrá tanta persecución. Por eso es que hay tantos gobiernos contra la palabra de Dios, imponiendo sus ideas. Pero también, a pesar de que en el tiempo de los gentiles la iglesia es muy probada, también en el tiempo de los gentiles Dios es donde más nos muestra su amor, donde Dios más nos muestra su fidelidad y donde Dios más nos muestra que Él permanece con su pueblo.